Vamos a ir a la palabra de Dios y luego vamos a regresar y vamos a cantar una canción que aprendimos hoy tal vez o la leímos, pero habla de esto que hoy estamos recordando, ¿sí? Sería una filosofía muy bonita estar acá y hablar de los milagros de Jesús y hablar de todo lo que hizo Jesús durante 3 años de ministerio. Les digo, sería una filosofía muy bonita si no hubiera resucitado. Pero Él resucitó. ¿Sí? Hay filosofías allá afuera. Hay los budistas creen que Buda pasó al estado de ya no reencarnar, pero se murió al fin y al cabo. Los musulmanes tienen como lugar sagrado la tumba de Mahoma y la visitan, y ahí están los huesos de Mahoma. No sé si son huesos o polvo, pero ahí están. Nosotros tenemos una tumba que no es el Santo Sepulcro, sino la tumba donde estuvo Jesús y está vacía. ¿Sí? Y si alguien quiere ir a verla, puede ir a ver. Pero tenemos la seguridad y la certeza que Jesús resucitó. Y eso recordamos hoy. ¿Sí? Estamos aquí porque Jesús resucitó. Sería ilógico que estuviéramos aquí, sería vano, podría ser una filosofía bonita estar acá. Pero no, estamos acá porque Él resucitó. Y con su resurrección, ustedes y yo tenemos vida eterna también. Y si morimos antes de que Cristo venga, vamos a resucitar también. ¿Sí? Él es el primero. Resucitó al tercer día. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Un poquito y rápido, porque hay muchos beneficios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que no da tiempo para ver todos los beneficios. Yo escogí 3 nada más. Y son los que vamos a estar viendo el día de hoy. Hoy vamos a usar una versión de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente. Y por eso la mayor parte de versículos están ahí en pantalla. Los pueden buscar, los pueden anotar, los pueden leer en su casa, en la versión que a ustedes más les guste. Pero hoy vamos a utilizar esta traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Y quiero leer Mateo 16, 21. Voy a leer ese versículo, nada más es un versículo. Y después de leerlo, vamos a orar, ¿sí? Yo creo que la mayoría saben que oramos para decirle al Espíritu Santo: yo dispongo mi corazón, dispongo mis oídos, ¿sí? Dispongo mi mente para recibir, para escuchar lo que tú quieres decirme hoy, ¿sí? Yo conozco a algunos de ustedes o a varios de ustedes, a algunos más, a otros menos, pero el Espíritu Santo, que es el que habla, ¿sí? Ustedes oyen mis palabras, pero nosotros los que predicamos nos disponemos para que el Espíritu Santo sea el que les hable a cada uno de ustedes. El Espíritu Santo sí conoce la necesidad de cada uno de ustedes. Así que dice la Biblia, Mateo 16, 21 en Nueva Traducción Viviente, dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fueran a Jerusalén y que sufrirían muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Y resalté ahí lo que está en amarillo: lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Lo dijo Jesús antes de morir, murió
y al tercer día resucitó. No solo lo dijo, lo cumplió. Y por esa razón estamos acá. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Espíritu Santo, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, yo dispongo mi vida para que tú le hables a tu pueblo. Tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Palabras que nos animan, que nos guían, que nos retan, que nos instruyen, que nos redargullen en todo momento. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La tumba está vacía. De hecho, así lo dice. Al llegar al lugar donde se cree que fue la tumba, realmente no es importante si realmente es, ¿no? Pero donde se cree que es, ahí dice, la tumba está vacía, Él resucitó. La victoria de Jesús en la cruz del Calvario se hizo en domingo, ¿no? Yo no sé si ustedes piensan, ¿qué fue más importante? ¿La muerte en la cruz o la resurrección? Somos muy dados a decir, para mí esto es lo más importante, pero la muerte fue importante, pero la resurrección fue el punto culminante de lo que Jesús venía a hacer. No solo venía a morir, porque si no se hubiera quedado en algo muy bonito. Pero la resurrección nos dice que Jesús efectivamente era y es el Hijo de Dios. Necesitamos recordar su resurrección. Hoy es un día para celebrar la derrota del infierno y la victoria del cielo. ¿Sí? Hoy es un buen día para recordar eso. Jesucristo venció a la muerte. La derrota del enemigo y la victoria de Jesús. Creo que fue importante recordar todo lo que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? A veces nos da como que temor porque decimos, híjoles, eso es de la iglesia tradicional. Pero esas 7 palabras, como le llaman, que realmente son 7 frases, fueron muy importantes y cada una tiene algo particular para cada uno de nosotros. Y si la recordamos, pues qué bueno. Y si no, podemos ir y recordarlo. No necesitamos una semana especial para recordarlo, pero podríamos recordarlo si no recordamos qué fue lo que pasó en esa cruz, qué fue lo que hizo Jesús. Así que tal vez fue importante recordar eso, pero es importante recordar que un día como hoy, ¿sí? Porque la Biblia dice que el primer día de la semana, después del día de descanso, en la mañana Jesús resucitó. En la cruz Jesús venció al pecado. En la cruz Jesús venció la culpa. En la cruz Jesús venció la enfermedad, venció la pobreza, derrotó al enemigo, ¿sí? Pero hoy vamos a ver que los beneficios de su resurrección son para cada uno de nosotros y debemos recordarlo siempre. Le puse como título a este mensaje, beneficios de la tumba vacía. Porque a veces decimos resucitó, pero la tumba está vacía, ¿sí? Lázaro resucitó, pero volvió a morir, ¿sí? Y los que han leído la Biblia saben que hay varias resurrecciones en la Biblia. ¿Quién más resucitó? El hijo de la viuda, ¿quién más? Ahí están diciendo varios, ¿eh? Resucitaron, pero volvieron a morir. Por eso le puse beneficios de la tumba vacía, porque Jesús resucitó y no murió más, ¿sí? Hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo está aquí y conoce nuestras necesidades y conoce nuestras aflicciones y nos ayuda en todo momento. Si la tumba está vacía, el infierno está derrotado.
¿sí? Si la tumba está vacía, el infierno es un lugar donde ustedes y yo no vamos a ir si terminamos bien la carrera. Si la tumba está vacía, el infierno está derrotado. Por la tumba vacía, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el primer beneficio que yo quiero recordarles hoy es que somos justificados. ¿Sí? Somos justificados. Y tal vez hemos oído muchas veces eso. Y tenemos en mente que somos justificados. Y algunos tienen hasta la definición y está bien. Y la podemos buscar una y otra vez la definición. Y la definición en algunos diccionarios es un tanto diferente, pero todas apuntan a lo que normalmente tenemos, justificados, fuimos hechos justos delante de Dios. Y Romanos 4:25 lo dice de esta manera. Ahí, insisto, los versículos están ahí en pantalla. Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Y recalco esto, ese ya no lo puse en amarillo, se me olvidó. Y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Lo vuelvo a repetir, Él fue entregado, y está hablando de Jesús, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. A veces pensamos que los clavos detuvieron a Jesús en esa tumba. Y seguramente, literalmente sí. Pero lo que detuvo a Jesús en esa tumba fueron nuestros pecados. Lo hizo por nosotros. Si Él hubiera decidido no hacerlo, en vano estaríamos en este lugar. Estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, pero dice, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Jesús en la cruz murió por nuestros pecados. Pero el apóstol Pablo, que escribió esta carta a los romanos, dice en este versículo que fue resucitado para hacernos justos, para presentarnos justos delante de Dios. Eso fue lo que Él hizo cuando resucitó. Jesús nos presentó justos delante de Dios. Y les insisto, el significado de la palabra justificación puede ser muy sencillo, puede ser muy amplio. Pero volviendo a buscar una y otra vez y leyendo la definición de la palabra justificación y leyendo este versículo, resucitado para hacernos justos delante de Dios, me gustó una definición que alguien puso como si nunca hubiéramos pecado. Y me gusta esa frase. Jesús resucitó. Y con su resurrección tenemos el beneficio que somos presentados delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Eso es una gran noticia. Porque yo sé que ustedes saben perdonar. Yo sé perdonar. Pero qué difícil es olvidar. En algunas cosas es muy difícil olvidar. Y algunos dicen es imposible olvidar. Y más cuando nos pintan las calles y nos dicen ni perdón ni olvido, ¿no? Que no es bíblico, ni debemos estar de acuerdo con eso. ¿Sí? Pero perdonamos. Pero qué difícil es. Híjoles, ya lo perdoné, pero no se me olvida. ¿No? Pero la definición de justificación es como si nunca hubiéramos pecado. Yo no sé si a ustedes les causa emoción, pero a mí me causa emoción que Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Qué terrible que Dios viera mi condición de pecador, aunque sea por atrás, pues. Pero aquí ya te perdoné esto y esto y esto. Yo sé que la fila de ustedes sería cortita, pero la mía sería muy larga. Pero Dios me ve como si nunca hubiera pecado.
Ese es un beneficio de la resurrección. Hay muchos beneficios, hay muchos muy claros, pero creo que este es uno de ellos, que tal vez no lo teníamos muy claros o no lo tenemos muy presentes. Dice Romanos que Jesús fue resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios, como si nunca hubiéramos pecado, ¿sí? Cuando Jesús nos hizo justos ante Dios, Él no solamente perdonó nuestros pecados, sino que ahora Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Es importante arrepentirnos. Es importante venir delante de Dios y decirle gracias por el sacrificio de Jesús y por su resurrección. Hoy no solo tengo vida eterna, hoy soy justificado delante de ti. Es una increíble verdad. Es una increíble verdad porque, insisto, para nosotros es muy difícil ver a alguien que nos hizo daño y dijimos, decido perdonar. Pero no es que borramos el cassette. Por ahí hay recuerdos. Algunos tal vez muy escondidos, pero por ahí los hay. Pero para Dios no. El beneficio de la resurrección. Batería, no. El beneficio de la resurrección es que Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. A mí me llamó la atención esto. Y yo no sé si era para todos ustedes, pero para mí, en el momento en el que lo leí, fue demasiado impactante. Dios me está diciendo, te veo como si nunca hubieras pecado. Y yo le creo a Dios. ¿Por qué te veo así? Porque Jesús resucitó. Así que déjame recordártelo, ¿sí? Dios te ve justificado. Él no ve fracasos, ¿sí? Porque algunas veces nosotros recordamos mucho nuestros fracasos, pero Dios dice, bueno, eso ya pasó. Vamos para adelante. Él no ve nuestros errores del pasado, nuestros pecados del pasado. Él ve la justicia de Jesús en nuestra vida. Es por eso que somos justificados. No por nuestras obras, porque no podríamos. No por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. Gracias al sacrificio de Jesús. Así que Jesús murió, pero Jesús resucitó y gracias a eso la Biblia dice que somos justos delante de Dios. Vamos a la segunda. Otro beneficio de la resurrección, otro beneficio de la tumba vacía es convicción. Tenemos convicción y seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios. Si no hubiera resucitado, hubiera sido un gran profeta. Y el Antiguo Testamento está lleno de hombres que seguramente vamos a encontrarnos en el cielo. Vamos a encontrar seguramente a Moisés, a Josué. Vamos a encontrar a profetas como Elías, Eliseo. La canción que vamos a cantar menciona a Eliseo. Vamos a encontrarlos, pero eran profetas, eran reyes, eran hombres de Dios. Pero Jesús resucitó. Y por esa resurrección tenemos la seguridad, tenemos la convicción de que es el Hijo de Dios. No solo era el Hijo de Dios aquí en la tierra, es el Hijo de Dios. Hechos 17, 2 al 4 dice de esta manera. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. El versículo 3 dice, explicó las profecías y demostró que el Mesías, tampoco lo subrayé, pero vean lo que sigue. Dice, tenía que sufrir y resucitar de los muertos.
tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Sigue diciendo el versículo 3, decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Versículo 4. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. La resurrección es poderosa porque nos da la convicción, nos da la seguridad, nos da la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios. Los apóstoles caminaron con Jesús en la tierra. Estuvieron siendo discipulados por Él durante 3 años por lo menos. Lo vieron caminar sobre las aguas. Lo vieron hacer milagros. Lo vieron calmar tormentas. Lo vieron sanar enfermos. Pero realmente fueron convencidos totalmente, porque se recuerdan que todos se alejaron cuando se lo llevaron a la cruz. Pero fueron convencidos cuando lo vieron resucitado. Ustedes y yo tenemos el beneficio de la resurrección para tener la seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento vemos grandes hombres, pero en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús resucitando al tercer día. Podemos tener convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, no solo porque murió, sino porque resucitó al tercer día. Jesús vive. ¿Cuántos lo creen? Y número 3. El tercer beneficio, insisto, hay muchos, pero el tercer beneficio y último es que tenemos esperanza. Él resucitó y tenemos esperanza. Y quiero leerles 2 Corintios 4:14. También lo escribió el apóstol Pablo y dice de esta manera, 2 Corintios 4:14, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, ¿quién lo resucitó? El Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Dice, Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros. Esa es una esperanza. Y no la definición de esperanza que muchos tenemos. Yo tengo esperanza de que mi hijo haga esto, ¿no? Y el hijo no lo hace. Y se nos fue la esperanza, pero esa es una esperanza segura, ¿sí? Tenemos la esperanza de que también, dice el versículo 14, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Gracias a la resurrección de Cristo, nosotros también vamos a resucitar, ¿sí? Tenemos esta esperanza segura. Esta vida aquí en la tierra es solo un preámbulo realmente a la vida eterna. Si Cristo viene, pues no nos vamos a morir y no necesitamos resucitar. Pero si nos morimos antes de que Cristo venga, vamos a resucitar. Debemos tener esa seguridad. Es una esperanza, pero es una esperanza segura. Vamos a resucitar. Vamos a ser levantados, ¿sí? Y vamos a vivir la eternidad con Cristo. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo nos resucitará a nosotros. Así que, iglesia, tenemos esperanza. ¿Sí? Monte Sión, iglesia, cada uno de los que estamos aquí tenemos esperanza. Cristo resucitó y así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Alguien está pensando, es muy difícil. Pero si le permitimos al Espíritu Santo, que está aquí entre nosotros y en nosotros,
si le permitimos al Espíritu Santo que nos ayude, podemos vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. A veces se nos olvida la resurrección. A veces se nos olvida que la tumba está vacía y por eso vivimos como si esta vida fuera eterna. Pero esta vida en esta tierra tiene un fin. O nos morimos o Cristo viene. Tampoco Dios quiere que vivamos esta vida, aunque sea cortita, porque es comparada con la eternidad, entonces es cortita, porque alguien dice 80 años, es cortito. Los que piensan llegar a 80, ¿no? ¿Es cortito? Pues sí, es cortito comparado con la vida eterna. Pero tampoco Dios quiere que vivamos esta vida con problema tras problema. Tampoco es el deseo de Dios. ¿Sí? Porque eso no lo dice la Biblia. Vamos a sufrir, sí. Vamos a pasar dificultades, sí. Vamos a pasar problemas, sí. Pero Dios está con nosotros. Él desea guiarnos, prosperarnos. Amado, dice 3 de Juan, yo deseo que seas prosperado. Dios quiere que caminemos en esta vida viendo a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, confiando en que Él resucitó y como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar, pero terminar nuestra vida en bendición. Gracias a la resurrección podemos vivir bajo la gracia de Dios. Gracias a la resurrección podemos vivir bajo la gracia de Dios, no en desgracia. Tal vez el mundo nos ha querido vender esa idea. Los cristianos pues tienen que sufrir. Y sufrir no es lo mismo que vivir en desgracia, y algo tal vez pensamos que es eso. Tenemos la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Dios quiere guiarnos por el camino que Él tiene para cada uno de nosotros. Hay bendiciones, y si hay bendiciones, hay cosas buenas para cada uno de nosotros. Gracias a la resurrección no vivimos en maldición, vivimos en bendición. Tal vez el enemigo te ha metido en la cabeza que tu vida es una vida de maldición, una vida de sufrimiento. Pero la resurrección de Cristo es bendición. La resurrección de Cristo es vivir la vida de acuerdo a como Dios quiere que la vivamos. Y Dios es bueno, ¿sí? La Biblia dice: pensamientos de bien y no de mal tengo para ustedes. Y Dios no, pensamientos de bien son pensamientos de bien, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Gracias a la resurrección no vivimos en derrota, vivimos en victoria. Lo que pasa es que se nos olvida los beneficios de la resurrección. Tal vez pasamos de una realidad, de una relación con Cristo, a una religiosidad. Y nos quedamos en eso. Necesito aguantar, necesito estar acá, necesito aguantar este tiempo de derrota. No, el cristiano no vive en derrota, porque Jesucristo venció a la muerte. Muchos le tienen miedo a la muerte. Y yo no les voy a mentir, siempre hay un pensamiento de victoria respecto a la muerte. Pero en general no debemos de tenerle ni miedo ni temor a la muerte. Se los tengo que recordar una vez más: si morimos, vamos a resucitar. Y yo no sé si cuando estamos o estemos a punto de morir, recordemos: ya me voy, pero pronto voy a resucitar. Y vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Pero ese es otro mensaje.
quiero terminar con esta cita bíblica. Mateo 28, 1 y 2. Yo tengo aquí del 1 al 4, pero ahí en pantalla tienen del 1 al 2 nada más. Dice: el domingo por la mañana temprano, dice esta traducción. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, 6 de la mañana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Y aquí sí, subrayé el versículo 2. Dice: de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Jesús ya había resucitado. El ángel vino a mover la piedra. El Espíritu Santo ya había estado en esa tumba y ya había resucitado a Jesús. Su cuerpo ya no estaba ahí. Él ya no estaba ahí. Dice que el versículo 3 dice que este ángel, su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Y los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos: no tengan miedo. No tengamos temor ni de la muerte, ni de lo que nos pueda suceder, porque por el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor tenemos victoria. Aquí en este versículo que les acabo de leer dice que hubo un terremoto, y cuando hay terremoto hay ruido. ¿Cuánto les gusta ese ruido cuando está temblando y se oye en las ventanas? No sé ni cómo hacen, pero hacen feo. ¿Les gusta ese ruido? No, a ninguno nos gusta, Y seguramente aquí hubo un ruido. La canción que vamos a cantar nos habla de eso, de un ruido, de un estruendo. No siempre el ruido tiene que ser para que tengamos temor. Los que les gusta la fiesta saben, les gusta ese ruido. Bueno, este era un ruido de fiesta. Y hay varios versículos de la Biblia que nos hablan de ese ruido. Y Dios está haciendo ruido en este tiempo. ¿Sí? Yo no sé si lo escuchamos o no, pero la pandemia hizo un ruido estruendoso y nos recordó que Jesús venció a la muerte y que nuestra vida en esta tierra es pasajera y que no debemos de tener miedo. No nos queremos morir. Yo no me quiero morir. No nos queremos morir, pero si nos toca nos vamos a morir. Pero si terminamos bien vamos a resucitar. La pandemia está haciendo ruido. Y si hablamos en fe, hizo ruido. Porque si digo está haciendo, pues es que todavía le falta. Solo Dios sabe. Pero está haciendo ruido. Escuchemos el ruido. La enfermedad nos está diciendo: Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Y por su resurrección tenemos sanidad. Ustedes se recuerdan y han leído la palabra de Dios. Tumbas se abrieron. ¿Sí? Tumbas se abrieron. Yo creo que muchos no lo creemos. Seguramente sanidades hubo. ¿Y saben qué? Las sigue habiendo. El ruido, el estruendo de su resurrección sigue sonando.
A veces nosotros queremos escuchar el ruido literal, pero estas situaciones, pandemia, enfermedad, la muerte de un ser querido, nos están diciendo: yo tengo el control. Pónganse de pie. Yo no sé si muchas veces lo tenemos como algo que pasó, su resurrección, y la recordamos una vez al año, el domingo de resurrección, ¿sí? Y hoy es un día especial, es literal, un día como hoy. Jesús resucitó, pero cada día debemos recordar los beneficios de su resurrección. De nada me sirve tener un paquete. Se cuenta la historia de un hombre que le regalaron un paquete de un crucero, esos barcos grandotes, pero se lo regalaron nada más y le dijeron: súbete tú y tu esposa, y no le dieron más explicación. Este hombre miraba que la gente iba al restaurante y comía, y dice: no, yo no voy a comer porque pues no traigo dinero. Me agarraron así de que me dijeron: súbete, te lo regalo y vete, ¿no? Un día, 2 días, 3 días, ya el hambre era mucha. Y va y le dice a alguien: es que quiero comer pero no tengo mucho dinero. Le empiezan a explicar los beneficios que tiene con un paquete, y le dice: pues todo está incluido. Algunos están diciendo: ay, ahorita debería estar en un todo incluido ahí en Huatulco, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Ya regresemos a este tiempo. A veces nosotros decimos: Jesús resucitó, y qué bueno, resucitó, y eso nos recuerda que venció a la muerte. Pero tenemos beneficios. Somos justificados. Pecamos, sí, pero dice la Biblia que tenemos un abogado, y es Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros, y si venimos arrepentidos, Dios nos perdona, y Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Somos justificados. Tenemos la seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios, porque no se quedó en la tumba. Y más importante, tenemos una esperanza, que si morimos en Cristo, vamos a resucitar. No sé si al 3er o 4 día, pero vamos a resucitar. Espero que no sea el 3er día antes de que Cristo venga, ¿no? Pero vamos a resucitar. Debemos recordarlo siempre. A veces se nos olvida. Yo creo que hoy Dios nos está diciendo: recuerda que tienes beneficios de que la tumba está vacía. Hoy Dios quiere resucitar sueños. Tal vez tú tuviste un sueño hace 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. Dios quiere resucitar ese sueño. Tal vez decidiste alguna vez seguir a Jesús, pero has vivido una vida tibia. Dios quiere encender ese fuego el día de hoy. Dios quiere resucitar sueños, metas y anhelos. Dios quiere darte vida hoy. No estamos muertos. Dice la Biblia: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero no estamos muertos. Tenemos vida. No estoy hablando solo de la vida física, tenemos vida espiritual. Así que démosle gracias a Dios. Quiero hacer esto: orar rápidamente por los que quieren decirle: Dios, quiero tener presente tu resurrección. Si alguien se tiene que poner a cuentas con Dios, es buen momento de hacerlo. Es una oración rápida. Después vamos a cantar esta canción que para algunos tal vez la escucharon por primera vez hoy. Se llama Ruido. No soy muy bueno para aprenderme las letras. Los de alabanza son bárbaros en eso.
Pero la letra de esta canción dice: sábado en silencio, seguro terminó. Pero ¿qué es imposible para mi Dios? Dice: viernes en la tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mi Dios. Este es el ruido que aviva los huesos. Seguramente está pensando en la visión de Ezequiel. Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, aquí tengo el bosquejo del pastor. Él sí predicó netamente de esto en la mañana y lo escuchan al rato. Pero la canción dice eso, y me llama la atención esto que dice: es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. No importa si hoy llegaste muerto, no físicamente, no. Pero no importa si hoy llegamos muertos espiritualmente. Dios está aquí para avivarnos. Dios está aquí para resucitarnos. Entonces quiero hacer rápido la oración para los que quieran decirle a Dios: Dios, quiero estar a cuentas contigo. Recuerdo no solo tu muerte, recuerdo tu resurrección. Y después vamos a cantar. Y después de cantar, y se los digo de una vez, después de cantar, hay una parte que dice que Dios hoy está haciendo milagros. Jesús resucitó, y el mismo poder que lo levantó de los muertos está aquí y puede sanar nuestras enfermedades. Así que cuando terminemos de cantar, creo que tenemos espacio, no sé si mucho, pero tenemos espacio para que los que quieran que oremos por sanidad puedan venir al frente. Seguramente el pastor va a venir y va a orar, tratando de cuidarnos siempre. Estamos con cubrebocas y todo, pero creo que podemos venir, los que quieran venir después de cantar, para orar por ellos, ¿sí? Quiero hacer la oración y luego vamos a cantar. Los que quieran hacer esta oración, yo los dirijo, pueden repetir esta oración conmigo. Padre, te doy gracias porque Jesús, tu Hijo, murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Jesús, gracias por hoy estar sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Quiero recordar los beneficios de tu resurrección. Quiero recordar que soy presentado justo delante del Padre. Y eso, en palabras que entiendo más, es que soy presentado delante del Padre como si nunca hubiera pecado. Gracias, porque tú resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y alcanzo perdón por el sacrificio que tú hiciste, por la resurrección al tercer día. La tumba está vacía, yo lo creo en mi corazón, pero recuerdo que soy justificado. Recuerdo que tengo la convicción que eres el Hijo de Dios y que tengo una esperanza de que cuando yo muera voy a resucitar, porque tú así lo prometiste. Tú vienes por tu iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a cantar esta canción. El poder de tu victoria